Bueno, glomerulopatías. Significa que son diversas patologías que lesionan a los glomérulos renales. Entonces, estas nefropatías, afecciones de los glomérulos, puede ser inflamación del glomérulo, por ejemplo, una glomerulonefritis, o puede ser una lesión que destruye el glomérulo. Entonces, la lesión a nivel de histológico, a nivel microscópico, es muy variable. En algunos casos el glomérulo está inflamado y en otros casos el glomérulo no tiene inflamación, pero tiene pérdida de la membrana basal, o en otros casos tiene engrosamiento de la membrana basal, o en otros casos hay un exceso de células en el mesangio del glomérulo, o en otros casos un exceso de células a nivel de los capilares. Entonces, la lesión del glomérulo es distinta en cada patología y eso se describe en el informe anatomopatológico. Pero, ¿cuáles son las causas? Existen muchísimas formas de lesionar al glomérulo. Hay muchísimas causas. Vamos a ir clasificando las causas, por ejemplo. Mutaciones genéticas. Hay enfermedades genéticas en donde la membrana basal del glomérulo tiene una mutación, por ejemplo, en el colágeno tipo 4 de la membrana basal, la subunidad alfa 3, 4 y 5 del colágeno tipo 4 sufre mutaciones y ese tipo de mutaciones va a terminar degenerando la membrana basal del glomérulo y produciendo una glomerulopatía que se va a manifestar en la edad adulta ya como síndrome de Alport. Por ejemplo, el síndrome de Alport es una enfermedad genética que produce una glomerulopatía. Así existen otras mutaciones que vamos a ver, ¿verdad? Otro grupo de causas de lesión glomerular son las infecciones. Vemos que las infecciones también pueden causar glomerulopatías. La infección por VIH, la infección por hepatitis B y C, la infección por esquistosomiasis, sífilis, lepra. Esas infecciones también se acompañan de glomerulonefritis secundariamente, ¿verdad? Bueno, en otro grupo de causas, los anticuerpos. Hay enfermedades autoinmunitarias en donde hay anticuerpos que lesionan los glomérulos. A veces estos anticuerpos atacan directamente a los componentes del glomérulo. Por ejemplo, estoy con dolor abdominal. Estos anticuerpos atacan directamente la membrana basal, como en el síndrome antimembrana basal glomerular. Hay anticuerpos contra la membrana basal. Pero en otros casos, estos anticuerpos no atacan directamente al glomérulo, sino que se depositan en los glomérulos. O sea, no se unen al glomérulo, sino que se depositan en el glomérulo. Se forman en la sangre los complejos anticuerpo con antígeno. Este es el anticuerpo, este es el antígeno, y forman un complejo antígeno-anticuerpo que viaja en la sangre y eso y se deposita en el glomérulo, inflamando el glomérulo. Entonces hay diversas patologías cuya patogenia consiste en el depósito de complejos antígeno-anticuerpo en el glomérulo, como por ejemplo la glomerulonefritis podestreptocócica, la nefritis lúpica, etc. Otras glomerulopatías se deben a vasculitis. Vasculitis significa inflamación de un vaso sanguíneo. Generalmente las vasculitis son autoinmunitarias. Se deben a la presencia de ciertos anticuerpos contra los vasos sanguíneos. Y estas vasculitis generalmente son sistémicas. Inflaman vasos sanguíneos de los pulmones, del cerebro,
de diversos órganos y secundariamente también inflaman los vasos del glomérulo renal. Entonces, estas vasculitis van a producir también glomerulopatías secundarias. La hipertensión también es una causa de lesión glomerular. Cuando la presión es muy alta, esa fuerza que se aplica sobre un vaso sanguíneo destruye, lesiona la célula endotelial, la membrana basal, y va a producir una especie de vasculitis hipertensiva, o sea, una lesión, una vasculopatía hipertensiva. Va a lesionar el glomérulo también. La hipertensión maligna, por ejemplo, puede lesionar los glomérulos y producir una glomerulopatía hipertensiva. La hipertensión maligna aparece, por ejemplo, en la esclerodermia, en el síndrome antifosfolipídico, que es una presión muy alta que puede hasta romper y producir necrosis fibrinoide de los vasos sanguíneos, en especial en el glomérulo. Trombosis. Una trombosis es un coágulo que está dentro de un vaso sanguíneo. En algunas patologías, como el síndrome, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, el síndrome HELLPS, se forman trombos dentro de los vasos y estos pueden ocurrir también dentro de los glomérulos y van a producir una glomerulopatía, ¿verdad? Por eso que el síndrome, la púrpura trombótica trombocitopénica puede producir injuria renal y con glomerulonefritis. ¿Cuáles son otras causas? Esta es la causa más común, la hiperglicemia, y es el motivo por el cual la diabetes es una enfermedad tan importante, por la alta frecuencia de la diabetes y por la capacidad que tiene la diabetes de lesionar los glomérulos y llevar al paciente a una enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es grave porque es un órgano vital que puede, que cuando avanza al estadio 5 va a requerir diálisis, ¿verdad? Entonces, tiene mucha morbilidad esa patología. La hiperglicemia, entonces, lesiona los glomérulos por un mecanismo conocido como glicosilación no enzimática. El azúcar es tóxico para los tejidos y eso produce un engrosamiento de la membrana basal de los glomérulos. Eso es conocido como nefropatía diabética. Es una glomerulopatía, la nefropatía diabética. Al final, la lesión glomerular, cuando el glomérulo se inflama, no solamente el glomérulo se descompone, sino que todo el riñón se inflama. O sea, el intersticio renal, los túbulos renales, terminan con una inflamación, una fibrosis. Los túbulos renales también se empiezan a degenerar. Por eso es que cuando el glomérulo está enfermo, todo el riñón termina enfermándose. No solamente el glomérulo, sino todas las estructuras del riñón se fibrosan y llegan a la nefropatía crónica. Bueno, volvemos a repetir las causas, vamos a citar las causas. Glomerulopatía por mutación genética. ¿Cuáles son las mutaciones? La mutación del NPHS1 y 2, el APOLI1 y el síndrome Alport, mutación de la subunidad del colágeno tipo 4. La mutación de la galactosidasa alfa produce también la enfermedad de Fabry. La nefrocialidosis está causada por la mutación en la enzima que degrada el ácido N-acetilneuramínico. Bueno, en cuanto a las infecciones, dijimos que la sífilis, la lepra, el paludismo y la esquistosomiasis son las causas infecciosas más comunes en el mundo sobre glomérulos que producen glomerulopatía, principalmente el paludismo y la esquistosomiasis, en países no de primer mundo, sino en África, por ejemplo. En cuanto a enfermedades por anticuerpos, hay anticuerpos que atacan directamente la membrana basal glomerular. El síndrome de Goodpasture es esa enfermedad en donde hay un anticuerpo que ataca la membrana basal, porque se dirige específicamente al colágeno tipo 4 de la membrana basal. Y también ataca a los pulmón, porque en el pulmón también hay colágeno tipo 4 en la membrana basal. Entonces produce un síndrome pulmonar renal. En la glomerulonefritis post-estreptocócica, que es una glomerulonefritis que se da posterior a una infección por estreptococos del grupo beta hemolítico de tipo M, nefritógenas. O sea, uno tiene una infección por estreptococos, una faringitis o una infección de la piel por estreptococos y después de 2 semanas desarrolla una glomerulonefritis. Se debe a la presencia de ciertos antígenos del estreptococo que son similares a los antígenos de los glomérulos
y produce una glomerulonefritis. Y se debe al depósito de complejos antígeno-anticuerpo en el glomérulo. La nefritis lúpica. En el lupus también hay una inflamación del glomérulo que se debe al depósito de complejos antígeno-anticuerpo en los glomérulos. La nefropatía membranosa también, acumulación de complejos antígeno-anticuerpo en los glomérulos que produce un engrosamiento de la membrana basal. En cuanto a las patologías, vasculitis, la granulomatosis con polengitis de Wegener, una vasculitis. La polengitis microscópica, otro tipo de vasculitis. Síndrome Church-Strauss, otro tipo de vasculitis, también pueden causar glomerulonefritis. La esclerodermia y el síndrome antifosfolipídico producen hipertensión maligna. La púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome urémico hemolítico, el síndrome antifosfolipídico producen trombosis en ciertos vasos. Y la diabetes mellitus, glomerulopatías por hiperglicemia. Ahora, esta lesión glomerular de diverso tipo, que depende de cada causa, van a producir algunos síndromes. O sea, son como 20, 30 formas distintas de lesión glomerular, pero podemos clasificarlas, agruparlas a estas lesiones en unos síndromes para facilitar. O sea, vamos a clasificarlas de acuerdo a la manifestación clínica que van a producir. Porque una cosa es la lesión glomerular y otra cosa son los síntomas que va a tener el paciente con esa lesión. Por ejemplo, algunos pacientes con una glomerulopatía tienen un síndrome nefrítico. ¿En qué consiste el síndrome nefrítico? Que estas personas tienen 5 síntomas: edema, proteinuria, 1 a 2 gramos día, hematuria, hipertensión arterial. Bueno, esos 4 forman el síndrome nefrítico. Cuando estas personas tienen esa manifestación clínica de una glomerulopatía, decimos un paciente que tiene síndrome nefrítico. A su vez, hay varias patologías glomerulares que se manifiestan en forma de síndrome nefrítico, que vamos a verla después. Otro grupo de pacientes con glomerulopatía tiene un síndrome nefrótico. ¿En qué consiste el síndrome